Hola, bienvenidos al canal de Ven Sígueme con Salomón Aicho. Continuamos estudiando el manual de Ven Sígueme del Antiguo Testamento. Esta vez vamos a analizar los libros de Ageo y Zacarías, correspondiente a la semana del 5 de diciembre al 11 de diciembre. Bien, entonces estamos ya en la lección 50. El título de esta lección es Santidad a Jehová. Como introducción, después de décadas de cautiverio, se permitió que un grupo de israelitas, entre los que probablemente estaban los profetas de Ageo y Zacarías, regresaran a Jerusalén. Algunas de las personas que integraban ese grupo recordaban cómo era Jerusalén antes de ser destruida. Imagine cómo se habrán sentido al ver los escombros que antes habían sido sus casas, sus lugares de adoración y su templo. A los que se preguntaban si el templo alguna vez volvería a parecerse en algo a la casa del Señor en su gloria primera. El profeta Ageo pronunció estas palabras de aliento de Jehová. Cobrad ánimo, pueblo todo de la tierra, dice Jehová, y trabajad, porque yo estoy con vosotros. No temáis. Llenaré de gloria esta casa, y daré paz en este lugar. Muy bien, vamos entonces a dar inicio al tema 1. Meditad bien sobre vuestros caminos es el tema. Y estudiaremos el libro de Ageo, el capítulo 1. ¿Sí? Vamos a leer los versículos del 2 al 5. Versículo 2 dice: Así ha hablado Jehová de los ejércitos, diciendo: Este pueblo dice, no ha llegado aún el tiempo en que la casa de Jehová sea reedificada. Aquí el Señor está hablando y le dice al pueblo, porque el pueblo por supuesto que estaría murmurando, y el Señor conoce nuestros pensamientos y nuestras murmuraciones. Y Él les repite, no ha llegado aún el tiempo en que la casa de Jehová sea reedificada. ¿Por qué no? Porque ellos se estaban preparando recién. Necesitaban ser dignos para poder construirse el santo templo en esa hermosa ciudad de Jerusalén. Recordemos que todo tiene su tiempo. Y ahora en estos últimos tiempos, y en estos últimos años se están construyendo templos casi en todos los países del mundo. Se están edificando una casa al Señor, una casa de santidad para el Dios de Israel, para Jehová de los ejércitos, con el propósito de que los santos dignos puedan permanecer en su casa, pueden elevar sus oraciones y conversar con su Padre Celestial. Es maravilloso vivir en estos tiempos. Ellos estaban preocupados, el pueblo de Israel, por un templo. Nosotros tenemos muchos templos en nuestros propios países. En el caso del Perú, donde vivo y resido, se están construyendo 2 templos que harían ya 6 templos. Pronto tendremos 6 templos. Y así otros países de América tienen sus templos. Es importantísimo. Y para ellos también era importante tener la casa del Señor en esos tiempos, su templo. Porque el pueblo de Israel sabía que Dios se manifestaba en su santo templo. Proseguimos en el versículo 3, dice: Entonces vino la palabra de Jehová por medio del profeta Ageo, diciendo: ¿Es acaso para vosotros tiempo de morar en vuestras casas enmaderadas,
mientras que esta casa está desierta? ¿Qué estaba pasando con el pueblo de Israel? ¿Por qué el Señor le está molestando? No se estaban preocupando por construirle una casa al Señor. Referente a nosotros, ¿acaso también nosotros pasamos el tiempo, moramos en nuestras casas hechas de concreto o en maderadas? Mientras que la casa, nuestro santo templo del Señor, está desierta, está vacía. Y estando tan cerca los templos, ¿no concurrimos a los santos templos a purificarnos, a santificarnos con la influencia del Espíritu Santo y del mismo Señor Jesucristo y de nuestro Padre Celestial? El profeta viviente de estos tiempos, el presidente Russell M. Nelson, nos ha pedido que vayamos al santo templo, que planifiquemos asistir al santo templo con regularidad. Mucho mejor si es semana a semana. Pero por lo mínimo una vez al mes si vivimos algo cerca. Y los que viven muy lejos, a días de viaje, podrían visitar una o dos veces al año. Porque para ellos es un sacrificio. Tienen que juntar algún dinerito para poder asistir al Santo Templo. Pero los que vivimos cerca debemos asistir al Santo Templo. Porque aquí el Señor al pueblo de Israel nos está amonestando. Y también nos amonesta a nosotros de esta misma forma. Pues recordemos que Ageo es un profeta que ve nuestros tiempos también. Y en los tiempos de Jesús. No esperemos que el Señor nos reprenda con esta misma pregunta. Vuelvo a hacer la pregunta que está en el versículo 4. ¿Es acaso para vosotros tiempo de morar en vuestras casas? Mientras que esta casa, mi santo templo, está desierta. Proseguimos, versículo 5. Pues así ha dicho Jehová de los ejércitos. Meditad bien sobre vuestros caminos. Meditad tiene sus sinónimos. Pensar. Pensad bien sobre vuestros caminos. Considerar vuestros caminos. Reflexionar sobre vuestros caminos. Así ha dicho el Señor Jehová de los ejércitos. Que podamos meditar sobre nuestros caminos. Que podamos asistir regularmente al Santo Templo. Y si no tenemos la recomendación vigente para asistir al Santo Templo, busquemos una entrevista con nuestro obispo o con el presidente Estaca. Muy bien, proseguimos entonces. Con el significado de meditar. La guía de estudios nos dice que es pensar o reflexionar profundamente, a menudo tocante a las escrituras u otras cosas divinas. Al combinarse con la oración, la meditación sobre las cosas de Dios puede traer consigo la revelación y la comprensión. Ejemplos. Veamos algunos ejemplos, ¿sí?, con respecto a meditar. Registrado en Lucas 2:19, María meditaba estas cosas en su corazón. Y cuando María meditaba estas cosas en su corazón, de pronto vino el ángel.
y habló con ella. Registrado en primera de Nefi, capítulo 11, versículo 11. Mientras estaba yo sentado reflexionando, meditando, pensando, considerando, fui arrebatado en el espíritu. Es importantísimo entonces meditar en las palabras del Señor. Necesitamos aislarnos un poco. Y qué mejor aislarnos de este mundo yendo al Santo Templo. Permaneciendo en el Santo Templo, si no está vigente nuestra recomendación, que podamos ir, aunque sea a las afueras del Santo Templo, que todo ese lugar está consagrado. Podemos estar en sus jardines, sentados en el pasto, rodeado de hermosas flores, meditando las cosas del Señor. Y puede ser que no suceda lo mismo que le pasó a María o lo que le pasó a Nefi. Y Nefi también dijo en 2 de Nefi 4:15, mi corazón medita en las Escrituras. Es tan importante meditar en las Escrituras que podamos hacer una pequeña costumbre de meditar en las Escrituras. A veces podemos estar muy cansados, pero tenemos hermosas ayudas para meditarlas cuando leemos los versículos del libro Mormón. Podemos leer de repente 5, 6, 7 versículos, no todas. Lo marcamos para el día siguiente. Pero al momento de estar leyendo podemos meditarla y nos podríamos ayudar con los manuales de la iglesia. Podemos agenciarnos algunos manuales y leerlo, y de esa forma nos va a ayudar a comprender esos versículos y ayudarnos a meditar, profundizar. Recuerden, la meditación es profundizar en nuestros pensamientos, en las cosas divinas del Señor. Tema 2. El Señor puede hacerme santo. Esto lo leemos en Zacarías capítulo 3. Al respecto, la hermana Craig nos dijo: la santidad es tomar decisiones que mantendrán al Espíritu Santo como nuestro guía. La santidad es dejar de lado nuestras tendencias naturales y llegar a ser santo por la expiación de Cristo el Señor. Nuestra esperanza de lograr la santidad se centra en Cristo, en su misericordia y su gracia. Leamos Zacarías capítulo 3, los versículos 6 y 7. El versículo 6 dice: y el ángel de Jehová advirtió al mismo Josué diciendo. Versículo 7. Así dice Jehová de los ejércitos: si anduvieres por mis caminos, y si guardares lo que he encomendado, también tú gobernarás mi casa, y también guardarás mis atrios, y entre estos que aquí están te daré el lugar. El tercer Zacarías está recortando lo que el Señor le dijo a Josué. Y eso también nos puede suceder a nosotros porque la palabra del Señor se cumplió en Josué. Gobernó su casa. Gobernó a Israel. Cuando el Señor dice, si guardares lo que he encomendado, ¿qué significa guardar lo que nos ha encomendado?
Si se refiere a los poseedores del sacerdocio, a los varones, es cumplir con nuestros deberes del sacerdocio. Dirían las hermanas, ¿y nosotras? Ustedes tienen deberes también que cumplir. ¿Sí? Pero el Señor da énfasis al poseedor del sacerdocio porque generalmente el poseedor del sacerdocio, el santo, varón, hay que estar recordando cuando todavía no esté encaminado, pero una vez que esté encaminado, pues ya no necesita que le estén acordando porque ya se conduce por el camino recto y ya tiene planificada su vida, su visión, su misión y va a seguir directo. Y para eso necesitamos que las buenas hermanas puedan ayudar, para que los esposos y los hijos puedan cumplir con sus deberes del sacerdocio. Entonces, si anduvieres por mis caminos, dice el Señor, y guardares lo que he encomendado, o sea, los deberes del sacerdocio, ¿qué nos dice? También tú gobernarás mi casa. Y también guardarás mis atrios, y entre estos que aquí están te daré lugar. ¿A qué se refiere el Señor? Y entre estos que aquí están te daré lugar. Cuando dice entre estos que aquí están, se están refiriendo a los mensajeros celestiales. Sí. Cuando el Señor habla, tiene como testigos al profeta, pero también tiene como testigos presenciales, aunque nuestros ojos no ven, no las puedan ver, a los mensajeros celestiales. Sí. También tiene como testigo al Espíritu Santo para hacernos recordar. Y podríamos decir, de repente, pues no me acuerdo, o cuándo me dijo el Señor estas cosas. Pues inmediatamente saldrán los testigos en el tiempo del juicio y dirán, tal día, y un ángel estará registrado en el libro de la vida. Y nos harán ver lo que inclusive prometimos, sentimos, y nos dimos por advertidos, por enseñados, por aprendidos. Todas las cosas que el Señor nos manda es escrito por los mensajeros celestiales, por los ángeles celestiales que tenemos cada uno de nosotros. Se está registrando en los cielos. Y los ángeles un día darán cuenta de nuestra mayordomía. Y nosotros algún día daremos cuenta de nuestra mayordomía a nuestros ángeles y al mismo Señor y a nuestro Padre Celestial. Continuamos, principio que hemos aprendido. Si andamos por los caminos del Señor y guardamos nuestros convenios, seremos dignos de entrar en su presencia, en su casa, en su santo templo, en las mansiones de nuestro Padre Celestial. Seremos dignos de entrar en su presencia y morar y vivir con nuestro amado Padre Celestial y nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Ese es el plan de felicidad. Hay un plan de felicidad para nosotros y hay un plan de salvación. Cuando cumplimos nuestros convenios y guardamos los convenios del plan de salvación, inmediatamente se aplicará para nosotros el plan de felicidad para ser felices por todas las eternidades. Y este plan de felicidad lo podemos vivir aún en esta tierra, pero en su totalidad lo viviremos
con nuestro Padre Celestial y nuestro Salvador Jesucristo y sus mansiones celestiales. Aquí en la tierra podemos ser felices, porque hay un plan de felicidad y un plan de salvación. Y todo lo han hecho por amor. Nuestro Padre Celestial nos ama, nuestro Salvador Jesucristo nos ama. Que podamos ser dignos de entrar en su presencia. Tema 3. Jesucristo es el Mesías prometido. Esto lo encontramos en Zacarías. Veamos Zacarías, pero antes vamos a ver el significado de Mesías. Este Mesías, la palabra Mesías, vocablo derivado del arameo y del hebreo que significa el ungido. Entonces cuando dicen Mesías es el ungido. En el Nuevo Testamento a Jesús se le llama el Cristo, que es el equivalente griego de Mesías. ¿Sí? En griego es Cristo. Y en arameo, ¿qué es? Mesías. Entonces, si alguien dice Cristo, lo está hablando en el idioma griego. ¿Sí? Y si dice Mesías, viene del derivado arameo, que significa el ungido, que significa también el profeta, el sacerdote, rey y libertador ungido, cuya venida esperaban ansiosamente los judíos. Ellos hasta el día de hoy están esperando la venida del Mesías, de su Mesías. Diremos nosotros, es que no identificaron a su Mesías cuando vino hace 2000 años, no. Ellos, el pueblo de Jerusalén, los judíos, el pueblo de Israel, crucificó a su Mesías. Y ellos siguen esperando. Hace 2000 años siguen esperando. Cada vez que sufren, cada vez que son esclavizados, cada vez que son maltratados, ellos tienen la esperanza que su Mesías vendrá a liberarlos. Y así han vivido 2000 años. Porque ellos rechazaron a su Mesías, a su libertador, a su creador, al gran yo soy, el Jehová. Aunque ellos tanto adoraban, ellos mismos lo crucificaron. Pero el Mesías, el Salvador del mundo, los ama y los tiene en sus manos. Y pronto, no falta mucho, les dará esa libertad ansiada. Ellos mismos tocarán sus manos y sus pies, como lo hizo Mateo y los apóstoles. Y el Señor dirá, estas llagas las hicieron en la casa de mis amigos. Y el pueblo reconocerá a su Salvador. Se arrepentirá y en el nombre de todos sus ancestros pedirán perdón por lo que han hecho. Y millones en un solo día doblarán sus rodillas y adorarán al Mesías, nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Para ellos es Yeshua HaMashiach, en arameo hebreo. Cuando escuchemos la palabra Yeshua HaMashiach, están diciendo Jesucristo.
Proseguimos. Ahora que ya sabemos lo que significa Mesías, proseguimos. Vamos a Zacarías 9, versículos 9. Alégrate mucho, oh hija de Sión. La voz es de júbilo, oh hija de Jerusalén. He aquí tu rey viene a ti, justo y trayendo salvación, humilde y montado sobre un asno, sobre un pollino hijo de asna, como lo ven en la figura. Zacarías escribió esta profecía entre los años 520 a 518 a.C. Así que el pueblo de Israel sabía que su Mesías entraría a Jerusalén en un humilde y montando un asno sobre un pollino hijo de asna. Y eso se cumplió, que está registrado en Mateo 21, en los versículos del 1 al 11. También registró en Primera de Pedro, capítulo 3, del 18 al 19, los versículos. Ustedes pueden constatar, pueden leer cómo esta profecía se cumplió 520 años después de profetizado por el profeta Zacarías. Veamos otra profecía. 12. Y les dije, si os parece bien, dadme mi salario, y si no, dejadlo. Y pesaron como mi salario 30 piezas de plata. Ya ustedes pueden darse cuenta a qué se está refiriendo. Veamos el versículo 3. Y me dijo Jehová, échalas al alfarero, hermoso precio con que me han apreciado. Y tomé las 30 piezas de plata y las eché en la casa de Jehová al alfarero. Y esto se cumplió. Y está registrado en Mateo 26, del 14 al 16, el capítulo 27, del 1 al 7, en Mateo. 30 piezas de plata. Hermoso precio con que me han apreciado, dice el Señor, el Jehová de los ejércitos. Judas, cuando se dio cuenta de lo que había hecho, regresó donde los sacerdotes para que lo soltaran al Señor. No quisieron, le dieron por pagado y él tiró las monedas. Y es por eso que está registrado, y tomé las 30 piezas de plata y las eché en la casa de Jehová al alfarero. Al alfarero son los sacerdotes, donde las echó en el mismo santo templo. No quisieron recibirlo, él lo echó, lo tiró. Y eso Zacarías lo había profetizado 520 años antes. Proseguimos. Zacarías 12, el versículo 10. Otra profecía. Y derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia y de oración. Y me mirarán a mí, a quien traspasaron, y le llorarán a él como se llora por el hijo unigénito, afligiéndose por él como quien se aflige por el primogénito. ¿Quién es el primogénito? ¿Quién es el unigénito? Jesucristo. Y él dijo, y me mirarán a mí, a quien traspasaron. Profetizado también por Zacarías, como vemos en la figura. Fue traspasado también con una lanza. Y que al sacar la lanza salió agua. Y esto está registrado en Juan 19:37
Y también Apocalipsis 1:7, que tiene que ver con lo que traspasaron al Salvador. En Apocalipsis 1:7 leemos: He aquí que viene con las nubes, y todo ojo le verá, aun los que le traspasaron, aun los romanos, los judíos, aun vivos y muertos. Y todos los linajes de la tierra se lamentarán por causa de él. Así sea. Amén. He aquí viene con las nubes y todo ojo lo verá, cuando venga en su segunda venida nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y se lamentarán los que les traspasaron, los que se burlaron de él, los que se rieron de él, los que le tomaron en poco, los que le insultaron. ¿Verdad que aprendemos? En Zacarías sobre todo. Jesucristo es el Mesías prometido. El Mesías prometido ya vino hace 2000 años. Y su segunda venida está pronto a suceder. Él viene pronto en las nubes, con millares de santos, como está escrito, 10 millares. Millares y millares de santos, los que creyeron en su nombre, los mártires, los que sufrieron, que fueron perseguidos, encarcelados por su nombre. Los valientes, que tomaron sobre sí el nombre de Cristo y guardaron los mandamientos y los convenios que hicieron con él. Jesucristo es el Mesías prometido. Él vino hace 2000 años. En unos días, meses o años, Él vendrá también por segunda vez. Él viene pronto. No podemos decir la fecha porque nadie sabe el día ni la hora. Pero que viene pronto. Y lo doy como mi opinión. Un supuesto. Siento decirles, entre 7 o 8 años, Él estará aquí. Y todo los ojo lo verá. Pero antes de ese tiempo, a mitad de ese tiempo, vendrá también. Vendrá la Sión de la Nueva Jerusalén y vendrá su pueblo de Jerusalén. Y luego de ello, todo ojo lo verá. Que podamos estar preparados, queridos hermanos y hermanas. Y con ello les invito también que puedan escudriñar Apocalipsis, leer. Y ustedes sentirán que lo que les digo es verdad. El Señor viene pronto. Nadie sabe el día ni la hora.
es cierto. Pero Él viene pronto. Pronto sabremos el año y el mes, pero no el día ni la hora. Que estemos preparados, porque el Espíritu Santo confirmará lo que Él revela. Vendrán días maravillosos también, como días de mucha aflicción también. Pero si estamos preparados y el Espíritu Santo está con nosotros, y los santos ángeles están con nosotros, y hemos sido sellados por el Santo Espíritu de la promesa, aún seremos salvados como por fuego. El Señor nos salvará, nos protegerá y nos cuidará. ¿Quién contra nosotros si Jehová, el Señor Jesucristo, está con nosotros? Dejo mi testimonio en el nombre de Jesucristo. Amén. Muchas gracias, mis queridos hermanos y hermanas. El tema de hoy ha sido Santidad a Jehová. Santo, santo es el Señor, nuestro Dios, nuestro Salvador Jesucristo. A Él sea la gloria y el poder y el reino para siempre. Nuestro divino Padre Celestial nos ama. La gloria sea para Él por todas las eternidades. Bendito sea el nombre santo de nuestro amado Padre Celestial y de nuestro Salvador Jesucristo. Santidad a Jehová. Muchas gracias por su tiempo, por escuchar estas palabras. Estudiemos las Escrituras. Meditémosla. Preparémonos para que el Señor pueda revelarnos todas las cosas, porque así están escritas. Que el Señor les bendiga. Cuídense. Protéjanse con las Escrituras, con la oración, renovando sus convenios mediante la Santa Cena y asistiendo a la casa del Señor, su santo templo. Muchas gracias. Shalom. Que la paz reine en sus hogares. Shalom.